Imagina por un momento que quieres ingresar a una determinada aplicación en tu equipo, y de repente te sale el siguiente mensaje, donde te menciona que debes mostrar sobre otras apps. Para ello debes habilitar la superposición de pantalla. Y justo cuando quieres realizar este paso, te sale el siguiente mensaje que dice: función no disponible. Se desactivó esta función porque ralentiza el teléfono. Esto significa que una característica específica de la aplicación o del sistema operativo del teléfono ha sido desactivada para mejorar el rendimiento del dispositivo. Esto puede ocurrir cuando una función en particular requiere muchos recursos del sistema y afecta negativamente la velocidad o la capacidad de respuesta del teléfono. Estas medidas se toman para garantizar que el teléfono funcione de manera más eficiente y rápida. Si bien puede ser inconveniente perder ciertas funciones, la desactivación de características no es inusual, especialmente en dispositivos más antiguos o con hardware limitado. Por lo cual, te voy a enseñar 3 formas de solucionar este problema, sin importar el equipo que tengas, donde el último método posiblemente sea el más efectivo de todos. Vamos con el primer método, que consiste en actualizar la versión de tu equipo. Ocurre que en muchos casos la actualización del sistema del equipo puede solucionar la función no disponible. Para ello, vas a ingresar directamente en Ajustes o Configuración. Una vez dentro, vas a buscar la opción llamada Sistema, que por lo general se puede encontrar dentro de Acerca del teléfono o Sistema de teléfono. Cabe recordar que todo equipo tiene estas funciones sin importar la marca. En mi caso, voy a ingresar en el sistema de teléfono y luego en actualizar el sistema. Aquí viene la magia, donde tu equipo empezará a buscar nuevas actualizaciones. Aquí te pueden salir 2 resultados. La primera, que te digan que el software ya está actualizado. Eso quiere decir que no hay nuevas actualizaciones disponibles. O que te salga una actualización más reciente, por lo cual solo tienes que descargar la actualización e instalarlo en tu equipo, y se habrá solucionado el problema. Ahora bien, también se puede obtener la actualización de manera manual, pero eso lo verás más adelante en el método 3. Si no te funcionó este método, vamos con el segundo método, que consiste en hacer un bypass con 2 aplicaciones. Para ello, lo primero que harás es ingresar a la Play Store. Luego, en la opción Buscar vas a escribir la palabra Shizuku. Cabe recordar que su icono tiene forma de un gato. Una vez que lo encuentras, sencillamente le das un clic en Instalar y esperas a que se complete el proceso de instalación. Una vez que se instaló, no le das en Abrir, sino que vas a retroceder e ir nuevamente en el buscador de la Play Store. Y vamos a instalar la siguiente aplicación, que se llama Apps Permission. Cabe recordar que el icono de esta aplicación tiene la forma de una llave inglesa. Por lo cual, lo que haremos es sencillamente instalarlo y esperar a que se complete el proceso. ¡Excelente! Una vez que se instalaron las 2 aplicaciones, salimos de la Play Store y vamos a ingresar directamente a la aplicación llamada Shizuku. Lo primero que puedes observar es que nos dice que esta aplicación no está apagada o activada. Para activarlo, lo primero que debemos hacer es darle un clic donde dice Emparejamiento. Luego, le damos otro clic donde dice Opciones de desarrollador. Aquí debes tener algo presente. De repente, en tu equipo te dice: primero habilita las opciones de desarrollador u opciones de depuración. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, solo ve al primer comentario fijado de este video, ahí te enseño cómo habilitar esta opción en tu equipo. Si en caso no te sale ningún mensaje, solo sigue viendo el video. Una vez dentro de opciones de desarrollador, vamos a descender directamente hasta donde dice Depuración inalámbrica. Lo siguiente que haremos es encender el botón. Aquí hay otro detalle a tener en cuenta. En esta opción de depuración inalámbrica, para que te funcione todo el proceso que sigues en el video, debes estar conectado sí o sí al Wi-Fi. Ahora bien,
Si en tu caso solo tienes paquetes de datos, no te va a funcionar este método. Por lo cual, una solución rápida es ir a la casa de tu amigo o familiar, que tenga su Wi-Fi, sincronizas y realizas todo el procedimiento del video para activar la función. Una vez activado, de ahí en adelante ya lo puedes realizar con tus paquetes de datos. Si te sale este cuadro, solo le das un check en el cuadro pequeño y luego clic en Permitir. Una vez que se encendió el botón, lo siguiente que haremos es darle un clic en medio de depuración inalámbrica. Una vez dentro, le vamos a dar un clic donde dice Vincular dispositivo con código de sincronización. Al presionar ahí, nos aparecerá un código de 6 dígitos. Automáticamente, en la parte superior sale el mensaje que dice Ingresar el código de emparejamiento. Por lo cual, solo tienes que darle un clic ahí e ingresar los 6 códigos que te aparecen en tu equipo. En mi caso son estos 6 códigos, en tu caso serán otros códigos. Una vez que lo hayas ingresado, vas a presionar en la flecha que tiene forma de Enter. ¡Excelente! Al hacer este paso, habrás encendido la aplicación de Shizuku para poder utilizarlo. Por lo cual, vamos a retroceder 3 veces, hasta que nos lleve a la parte inicial de la aplicación. Una vez que nos ubicamos en la parte inicial de la aplicación, pues tan solo le damos un clic donde dice Iniciar. De aquí en adelante, no tocamos nada y esperemos a que termine para que nos dirija a la pantalla principal nuevamente. ¡Excelente! La aplicación ya está encendida. Lo siguiente que harás es salir de esta aplicación y dirigirte a la otra aplicación llamada Apps Permission e ingresas. Una vez dentro, le vas a dar un clic en el círculo y luego en Continuar y luego en Permitir todo el tiempo. Lo siguiente que hará esta aplicación es analizar todas tus aplicaciones instaladas. Una vez que terminó de analizar, lo siguiente que harás es buscar tu aplicación que te salía el mensaje de función no disponible. En mi caso, la aplicación se llamaba GU Recorder. Una vez que encuentras tu aplicación, tan solo ingresas y te diriges directamente a la parte final donde dice Mostrar sobre otras aplicaciones. Lo que harás luego es ingresar a esa opción y tan solo le das clic donde dice Permitir y puedes ver que te sale Permitir. Al hacer este paso, habrás corregido el mensaje que decía Función no disponible. Vamos a comprobar si es cierto. Para ello, me voy a dirigir a la aplicación que había instalado, pero no podía abrir. Y como puedes observar, ahora me abre de manera normal sin que me salga el mensaje de función no disponible. Finalmente, vamos con el último paso que se llama el flasheo. ¿Te acuerdas del primer método? Pues el flasheo consiste en reinstalar un sistema operativo más avanzado en tu equipo para quitar el bloqueo de función no disponible. También, el flasheo consiste en formatear tu equipo móvil o tablet e instalarle un sistema operativo de tu móvil, ya sea de una versión pasada, versión actual, o quizás una versión más actualizada del que tienes. Cabe recordar que al realizar el flasheo, se lleva de encuentro todo tipo de bloqueos, y con ello tu equipo ya no tendrá algún tipo de errores en el bloqueo. Cabe recordar que este proceso es un poco más avanzado, por lo cual yo te recomiendo llevarlo con tu técnico de servicio móvil, y dile que quieres que te hagan un flasheo. Ellos te van a cobrar entre 10 a 20 dólares aproximadamente, y el proceso demora alrededor de 15 minutos. También, lo puedes hacer de manera manual viendo algunos tutoriales en YouTube de acuerdo al modelo de tu equipo. Pero no te recomiendo, porque cada celular tiene su propio sistema operativo. Aparte de ello, tienes que buscarle su programa y su firmware para que puedas realizar correctamente todo este proceso de formateo. Yo te garantizo que cuando le hagas el flasheo a tu equipo, ni más tendrás problemas de bloqueo y tendrás posiblemente un Android más actualizado y rápido. Espero que te haya servido mucho este tutorial y haya despejado tus dudas. Si es así, te invito a suscribirte al canal
regalarme tu like y activar la campanita, para seguir aprendiendo a resolver los problemas frecuentes relacionados con tu móvil. En ningún otro canal, nadie te explicará las causas y cómo solucionarlo, los demás solo te enseñarán más de lo mismo. No quieres perder el tiempo, y quieres solucionar el problema de bloqueo, pues haz lo que te menciono y verás los resultados. Ya saben que cualquier duda o sugerencia, me lo pueden escribir en la cajita de comentarios. Que tengan un excelente día, y nos vemos en el siguiente video.